responsabilidad de haberle dicho a la mujer: no te acerques a ese árbol, porque Dios mandó encarecidamente que no comeríamos de él. Pero como decía en el principio, estamos tratando de jugar a ser Dios. Y ese es el error del hombre. Quiere conocer cosas nuevas, quiere conocer cosas que le fascinen. Pero déjame decirte que todo acto de desobediencia traerá serias consecuencias. Y esas consecuencias se pagarán con lágrimas, si no es que con sangre. Por eso, el llamado que hace Dios cuando dice: ¿dónde estás tú? ¿Verdad? El hombre andaba escondiéndose. ¿Por qué? Dios sabe dónde está el ser humano. Dios sabe exactamente dónde está. Dios no tiene que andarlo correteando por allá. Dios sabe, pero lo quiere confrontar de la manera que: ¿dónde estás tú? ¿Dónde dejaste tu responsabilidad? ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué? Porque nosotros somos dados a decir: bueno, ay, mi esposa se encargará, ay, mis hijos sabrán cómo salir adelante. Y optan por renunciar a su responsabilidad, irse en pos de otras cosas que no son provechosas. Por eso, cuando Dios le llama la atención, dice claramente: ¿dónde estás, Adán? Quería, al igual que el Señor Jesucristo confrontó al apóstol Pedro diciéndole: Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Pedro, ¿me amas? Quería escucharlo de su boca. Por eso quería escuchar de la boca de Adán: ¿dónde estás tú? Mira lo que hizo tu mujer. ¿Dónde estás? Y vemos nosotros que verdaderamente en ese momento cambió el curso de la humanidad. En ese descuido, al dejar a un lado su responsabilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque somos hombres y hemos caminado algunas millas, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que somos unos jovencitos recién casados. No, tenemos unas cuantas millas corridas y sabemos plenamente que nosotros hemos cometido graves errores cuando se trata de la responsabilidad. Y esa responsabilidad nos va a traer a nosotros una seria consecuencia. Sí. Cuando vengamos a despertar de la anestesia que el diablo le pone a uno, sabemos plenamente que va a ser tarde. De la misma manera que Adán, cuando contesta: me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. La segunda pregunta que lleva Dios es: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios quiere una plática con el hombre a pesar de que el hombre ha fallado, pero quiere que reconozca en dónde está el fallo. Amén. ¿Comentario? Sí, hermanos, así como hombre, a mí también me ha pasado, como decía el hermano Kevin, antes de llegar a Cristo hemos cometido bastantes errores y hemos pagado las consecuencias, como dice el hermano Amén. Francisco. Y ahora lo único que nos queda es obediencia, obedecer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios para llenarnos, porque recordemos que cuando el hombre fue hecho, Dios juntó el polvo y le sopló por su nariz y allí fuimos llenos de Dios. Y no tenemos que descuidar esa llenura de Dios. Lo único que tenemos que es ser elocuentes a ir a la iglesia, a llevar nuestros hijos a la iglesia en obediencia, como dice la palabra de Dios, para no tener consecuencia con nuestros hijos más adelante, verlos en una cárcel o verlos alejados del hogar, como a veces suele suceder, hermano Kevin. Sí, hablando de la obediencia del hombre, leo el versículo 3 del capítulo 3 de Génesis. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ciertamente, si Dios no hubiera querido que el hombre comiera del árbol, lo hubiera puesto en una esquina donde Adán no pudiera estarlo mirando, porque dice que el árbol era codicioso. Pero Dios quería probar al hombre en la obediencia. Y sabemos que cuando desobedecemos, después de que Adán y Eva desobedecieron que comieron el fruto, pagaron las consecuencias. Lo mismo nosotros cuando desobedecemos la palabra del Señor, que dice: esto no lo hagas, y cuando lo hacemos,
entonces tenemos que pagar las consecuencias. Sabemos de que las consecuencias son duras, pero en Cristo Jesús todo es restaurado nuevamente. A Él se da la gloria, hermano. Amén. Amén. Muy bien. Qué tremendo, ¿no? Es cuando nosotros observamos a las personas, ¿verdad? De que están jugando, que no va a pasar nada. El juego que tenía Adán en sí mismo, en su mente. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, dice, las cosas que no quiero hacer esas hago porque soy esclavo del pecado. Y cuando nosotros observamos esa palabra, las cosas que no quiero hacer, esas hago, ¿verdad? Es lo mismo. Tenemos una batalla en nuestro interior. La carne jalando hacia abajo y el espíritu jalando hacia arriba, llevando hacia arriba. Pero vemos que nosotros, Adán en su actitud, ¿verdad? Si Adán estaba cerca de la mujer, la Biblia no dice, pero lo que sí dice la Biblia es que le dio y comió. En otras palabras, consintió en el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer, Dios nos ha dado libre albedrío a nosotros. Amén. Amén. Y nos dice una y otra vez, tú eliges lo que quieres, ¿verdad? Si quieres vivir en la miseria, quieres vivir derrotado, quieres vivir en lo peor, dale a tus pasiones desordenadas lo que quieras. Entonces, eso era lo que estaba haciendo en ese momento Eva, porque hay una palabra ahí que dice, ¿verdad? En el versículo 4 del capítulo 3, no moriréis, dice ahí. No moriréis, la mentira más grande del enemigo, diciéndole, no vas a morir. Puedes tomar, puedes fumar, puedes ir a donde quieras, no importa. Perdón, no importa, tú eres la cabeza del hogar y todos te tienen que obedecer a ti, ¿verdad? Entonces el hombre se llena de ego, el hombre se llena, wow, yo soy el wow, dice que yo soy la cabeza del hogar, pero déjame decirte, ¿verdad? Que a esa cabeza, como dijo nuestro hermano, Dios sopló aliento en su nariz para que fuese un ser viviente. Una persona responsable de sus hechos, una persona responsable de que toda la mala acción que tomemos traerá serias consecuencias. Cuando vamos al capítulo 2, segunda de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, hay un relato allí de un hombre conforme al corazón de Dios. Y qué historia más conmovedora es la de David. Viene de derrotar a un gigante y es vencido por una tentación de una mujer. Es lo mismo que la mujer fue vencida por la tentación del árbol. Es lo mismo que la mujer fue tentada, pero ella cedió, al igual que David cedió para ir con Betsabé. Las consecuencias fueron fatales. Si usted, aquí tengo agua, gracias. Si usted se da cuenta, en el capítulo 12 de segunda de Samuel, cuando el profeta Natán llega a decirle una historia muy conmovedora, David reconoce que había fallado. Adán no reconoció que había fallado. Adán se escondió, se hizo túnicas de higuera, dice que se tapó con hojas de higo. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza que Dios lo encontrara desnudo. Él lo había hecho y resulta que ahora tiene vergüenza de su Dios. Eso es lo que lleva el pecado al ser humano. ¿Para qué? Para que le dé vergüenza después, cuando Dios nos mira tal como somos, porque somos su imagen, somos su creación, y Dios no nos ve como ropa, Él nos ve tal como somos, porque somos su imagen, porque somos su creación perfecta. Al hombre, cuando lo creó Dios, le dio el título de la corona de la creación. Pero qué tremendo es que esa corona, ¿verdad?, llegó a caer al suelo en el pecado, ¿verdad?, en la desobediencia. Qué tremendo es cuando nosotros observamos la condición del hombre después de haber fallado delante de su Dios. Qué lindo es ser obediente a la palabra, trae bendiciones. ¿No es cierto, hermanos? Amén, sí. Por eso es que debemos de cuidarnos, de no pecar, cuidar a nuestros hijos, porque como decía el hermano Francisco, todo eso nos va a llevar a unas graves consecuencias. Amén. Que vamos a pagar muy caro, tarde o temprano. Ahí está
siempre debemos de ser obedientes, caminar en obediencia como dice la palabra de Dios y seguir el camino de Dios, ¿verdad? Lo único que yo puedo decir en mi vida que he pasado, que antes de que llegara yo a Cristo, me acuerdo yo que fácilmente pecaba, ¿verdad? Pero no conocíamos la verdad. Pero ahora que ya estamos dentro de la verdad, no debemos de pecar. Debemos recordar que somos imagen y semejanza de Dios. Debemos de caminar en santidad. Tratar de caminar en santidad. Y así será todo más fácil para el camino cuando uno camine. Pero si no caminamos, si no tratamos en caminar en santidad, siempre vamos a caer en pecado. Y recuerde que cuando caemos en pecado, siempre vamos a tener consecuencias, hermano Kevin. Wow, qué tremendas palabras las que están compartiendo con nosotros. Y hablando de la desnudez del hombre, dice en el versículo 25 del capítulo 2 de Génesis, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso quiere decir de que aún estando desnudos tenían comunicación con Dios, pero después de la desobediencia del hombre, el hombre es la desobediencia que lo aparta al hombre de Dios. Y aún así, la eterna, infinita misericordia de nuestro Padre Celestial nos llama, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y aún nos sigue diciendo, ¿dónde estás? Hermano. Amén. ¿Verdad que resuena esa palabra? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hijos y nosotros sabemos plenamente que fuimos desobedientes a nuestros padres. Ahora es el mes, ¿verdad?, que se le celebra al hombre, al padre de familia. Y esto es lo maravilloso que Dios, ¿verdad?, tiene en alta estima su creación. Esa creación que con gran anhelo Dios hizo al hombre. ¿Para qué? Para que fuese lo más hermoso sobre la faz de la tierra. Por eso, al observar nosotros, ¿verdad?, de esa responsabilidad, ahora nos pasaríamos, ¿verdad? Ya vemos la drástica historia cuando vemos que todo se torna diferente y el hombre y la mujer se dan cuenta de que la situación ahora es diferente. ¿Por qué? Porque cuando ellos son seducidos por el enemigo, ¿verdad?, la Biblia dice que cardos y espinos empezaron a salir de la tierra, cuando eso no iba a ser así. A la mujer le dijo Dios que iba a tener sus hijos así, quizás sin mucho dolor, pero dijo, aumentaré en tus preñeces el dolor cuando des a luz. Eso significa que todo se tornó difícil para el ser humano. Y al observar nosotros, ¿verdad?, ya relacionándose la mujer con su marido, vamos ahora a los hijos, la responsabilidad. Le dicen a Adán, ¿dónde estás tú? Ahora la pregunta sería, ¿dónde estás tú, Adán? Mira, tu hijo mayor mató al menor. ¿Qué está pasando con tu familia? En la sociedad dicen familias disfuncionales. Disfuncionales, ¿por qué? Porque no funcionan de ninguna manera. Pueden ir a los mejores terapeutas, pueden ir a los mejores psicólogos, a los mejores doctores para que los ayuden, pero el hombre tiene un serio problema en su corazón. Por eso dijo el salmista David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué lindas palabras. Cuando el hombre guarda su corazón para su Dios y no mete cosas del mundo en su ser. ¿Para qué? Para que no le sean estorbos en su vida espiritual. Por eso cuando nosotros vemos que cuando hay riña, ¿verdad? ¿Dónde está Adán cuando hay riña en sus hijos? Porque no era quizás la primera vez, no era la segunda vez. Nosotros como padres conocemos a nuestros hijos y sabemos quién es quién, aunque dicen que no quiebran un plato, que son blancas palomas. Nosotros conocemos 100% a nuestros hijos como son. ¿Por qué?
porque los estamos viendo crecer y vamos viendo su comportamiento. Pero el hombre no toma su responsabilidad a la hora de dirigirse a sus hijos. ¿Sí? ¿Por qué no los sentó posiblemente? ¿Por qué no los aconsejó? ¿Por qué? ¿En qué estaba ocupado el hombre en sí? Volviendo a nuestros tiempos, el hombre está metido en las redes sociales, viendo sus partidos de fútbol, viendo todo, pero los hijos ahora, desde su niñez, ahora los observo yo, que les ponen una iPad a los niños y entre más grande sea la película, gloria a Dios, ¿verdad? Así no me molestan, dijo un joven que conozco, dura 3 horas la película que le puse a mi niño de 7 años, para que no me moleste por 3 horas. ¿Dónde está la responsabilidad de sentarse con ese hijo y hacerle saber que tiene que vivir como Dios manda? Pero ¿quién está educando a nuestros hijos ahora? ¿Estamos tomando esa responsabilidad de educarlos nosotros, de enseñarles el temor a nuestro Dios? De ninguna manera. Yo observo que no ha nacido, el niño ni sabe nada y ya tiene su teléfono, ya tiene sus cosas electrónicas y no sabe qué es eso, pero le están enseñando ahí. Ya cuando llega a sus 2 años es un experto, pero experto en cosas electrónicas, pero no en este glorioso libro, no en esta palabra. ¿Por qué? Porque es esta palabra. Cuando hablamos de David, ¿dónde estaba David? Cuando su hijo violaba a su hija, a su hermana en sí, hija de David. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba cuando Absalón mató a su hermano? Lo mismo que sucedió en el Edén, sucedió en la vida del rey David. Su hermano mató a su otro hermano. Caín mató a Abel. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a pensar de cómo está viviendo ahora esta sociedad? Es que hemos dejado a un lado nuestra responsabilidad o se las hemos cedido, como dijimos en el principio, a otra persona, a la vecina que los eduque. Es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos, enseñarles lo que es lo correcto, no lo bueno, sino lo correcto, porque hay cosas que son buenas y no son las correctas. Entonces, dice la Biblia que vio Eva que era bueno aquel fruto, codiciable, ¿sí? Para alcanzar sabiduría. Eso es lo que hacen ahora muchas personas, están ocupados en otras cosas, pero en buscar sabiduría de otro lado, no la sabiduría de nuestro Dios. Y eso es lo tremendo ahora, que estamos buscando sabiduría del mundo. Le estamos preguntando a Hugo todo el tiempo cómo disciplinar a nuestros hijos. Aquí en este libro sagrado nos está diciendo Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Yo te digo que sí funciona. Este libro sagrado funciona cuando lo aplicamos. Amén. Hermano Lorenzo. Sí. Ahora vamos a hablar un poco del sistema como ahorita está en nuestras casas, ¿verdad? Que no podemos salir, tenemos a toda la familia junta. Ahora es el tiempo, ese es el tiempo de llevarlos y sentarlos a la mesa y sentarnos con una Biblia para que nosotros les enseñemos la palabra de Dios y el conocimiento de Dios y cómo Dios quiere que nosotros seamos una familia que le sirvamos a Dios, que le sirvamos a la iglesia, que no nomás muchas veces como hombres nosotros dejamos que los profesores los instruyan, ¿verdad? A nuestros hijos, pero como decía aquí el hermano, el mejor instructor son las sagradas escrituras. Y si tú te sientas con tus hijos y los instruyes, vamos a tener buenos hijos que les sirvan con temor a Dios. Amén. Hermano Kevin. Sí, si en el principio teníamos una gran responsabilidad de parte de nuestro Dios, ahora en Cristo Jesús mucho más son las responsabilidades, porque dice en Apocalipsis 1:6 y en el capítulo 5, en el versículo 10 dice,
y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Una mayor responsabilidad como reyes y sacerdotes, reyes para nuestro Dios y sacerdotes en nuestra casa. Tenemos una gran responsabilidad por delante, y seguramente todo lo podemos porque hemos sido empoderados por el Espíritu Santo para poder lograr lo que en Cristo Jesús, lo que antes no se pudo hacer. Pero debemos de seguir pegados en Cristo Jesús. Amén. Fíjese muy bien, ¿verdad? Cuando llegamos al punto ya de ser transformado por Cristo Jesús, redarguidos por el Espíritu Santo, llegamos a la conclusión que el hombre sabía entonces que estaba mal. Y cuando viene al conocimiento de la verdad, se da cuenta de que las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Amén. como dice Romanos, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre viene ya tornándose en el sentido espiritual, antes Dios hizo a un ser espiritual, terrestre, pero era espiritual, ¿verdad? Era un ser espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo, vino primero lo espiritual, no vino lo carnal primero. ¿Por qué? Porque el hombre era espiritual, de índole espiritual. Porque Dios solo se comunica con un ser espiritual. Amén. Entonces, de esa manera, Adán tenía una bonita relación con su Dios. Si no es hasta que se rompe esa relación por el pecado, por la desobediencia. Y observamos nosotros entonces que toda esa relación que tuvo el hombre, viene ahora nuestro amado Dios que nos ama tanto, así como buscó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Buscándolo. Siempre Dios busca, nosotros no buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Amén. Siempre es Dios el que toma el primer paso. Amén. Siempre es Dios que dice, ¿dónde estás? Y dice, mira la condición que te encuentras. Yo quiero que te des cuenta. Y podemos voltear, quizás volver el tiempo algunos años atrás, cómo nos encontró el Señor Jesucristo a nosotros. Amigo oyente, no hay excusa cuando nosotros decimos, no me crecí con un papá, solo me crecí con una madre o con una abuela. No hay excusa. Conozco a un joven, a un niño que nació en una familia sumamente drástica, borrachos por todos lados. Ese niño creció, se hizo hombre, se hizo joven, viajó a los Estados Unidos a los 20 años. Y ese joven se pudo haber perdido. ¿Por qué? Porque había salido de una familia disfuncional. Pero este joven dijo, yo no voy a tomar el camino que tomaron mis tíos, yo no voy a tomar el camino que tomaron mis abuelos, el camino de otro. Yo voy a decidir mejor ser diferente. Cuando nosotros observamos, amigo oyente, que nosotros le ponemos excusa, es que mi papá era borracho, es que mi abuelo era borracho, no hay excusa. Nosotros tenemos una responsabilidad, somos únicos. Como Adán no halló a quien echarle la culpa, se le echó a la mujer. Pero como nosotros no hallamos a quien echarle la culpa, se le echamos no sé a quién. Pero nosotros tenemos libertad para escoger. ¿Cómo podemos conducirnos ante estas responsabilidades? Vamos a terminar con esto. Recuérdate, Dios no llamará a cuenta a la mujer, a tus hijos, te llamará a cuenta a ti, como cabeza del hogar, como decía nuestro hermano Kevin, como sacerdote, como rey, delante de tu Dios. Y aunque quizás no conozcas a Dios, pero también se aplica la palabra a ti, y te dice Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, el hombre ante esas responsabilidades siempre tendrá más y más cada día, porque a medida va creciendo la familia, hay más responsabilidad. Y entonces, te dejamos con esta palabra. ¿Estás cumpliendo los propósitos de Dios? ¿Estás cumpliendo con esa responsabilidad como siervo de Dios? ¿Estás cumpliendo con esas responsabilidades que eres el protector de la casa y que cuidas a la familia? ¿O simplemente dice, ahí se va, como dicen allá en el mundo? Entonces, observemos muy bien que toda responsabilidad, al igual que a Adán le llamaron la atención, al igual que David le llamaron la atención, también a ti y a mí nos llamará la atención nuestro Dios
cuando dejemos por un lado esa responsabilidad. Vamos a terminar con un comentario de nuestro hermano. No, lo único que les quiero decir, hermanos oyentes, quiero dar un poquito de mi testimonio. Yo me acuerdo que sufríamos mucho porque mi padre tomaba mucho y le daba muchos problemas a mi mamá, ¿verdad? Pero yo te quiero decir que fue bien diferente cuando yo llegué a Cristo Jesús. Así como dijo el hermano, yo te invito a que tú digas lo mismo. Yo no voy a hacer lo que hizo mi padre, fue lo que yo hice. Cuando yo conversé por primera vez con un creyente, fue lo que me recomendó. Yo te recomiendo que vayas a los pies de Cristo y te arrepientas de todo lo que hayas hecho y le digas que tú no vas a ser como tu padre, que tú vas a ser alguien diferente, que te ayude. Ábrele el corazón. Yo te invito a que le abras el corazón a todos aquellos que tienen problemas en sus casas, como decía el hermano Francisco, con un tío o yo no sé, con el abuelo donde vivas. Yo te invito a que le abras el corazón a Cristo Jesús esta tarde o el día que tú quieras. Cristo Jesús está abierta las 24 horas. Él está con los brazos abiertos para recibirte el día que tú quieras. Él te va a perdonar todos tus pecados y te va a llevar a una vida nueva, hermano Kevin. Sí, quiero concluir con este hermosísimo pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 10. Después de que el hombre se esconde en el Edén a Dios y Dios lo empieza a buscar, nuevamente el hombre, a causa de la desobediencia, del pecado, empieza a alejarse y alejarse y alejarse de Dios. Pero dice la palabra del Señor, dice en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este mensaje es para ti, esta palabra es para ti que te has alejado del Señor. El Señor Jesucristo te está buscando, te ama con todo su corazón. Dice que desde antes de la fundación del mundo te amó con amor eterno y Él está dispuesto a salvarte, a darte una segunda oportunidad. Ven a Cristo Jesús y Él te dará una nueva persona, una nueva oportunidad para ti, para tu familia, para todos los que te rodean. Y todo eso es simplemente cree en tu corazón y ábrele las puertas de tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y Él te hará una nueva persona. Que el Señor te bendiga. Muy bien, vamos a dar por concluido entonces, sabiendo de las responsabilidades. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, todos estaban ocupados. Las personas allá afuera dicen que si el hombre no hubiera pecado, no hubiera habido trabajo. Déjame decirte que lo que leímos en el principio dice que sí Dios había hecho al hombre con un propósito, y era que labrara la tierra, que trabajara. Los apóstoles, cuando fueron llamados por el Señor Jesucristo, estaban ocupados, unos pescadores, otros cobradores de impuestos, todos estaban ocupados. Quizás estás muy ocupado tú ahora, pero déjame decirte, siempre hay un momentito para hacer un alto en el camino y decirle: Señor, de verdad, de veras yo quiero cambiar, yo no quiero ser como antes era. Entonces, si tú piensas de que el trabajo se hizo por causa del pecado, de ninguna manera. El pecado es una bendición. El trabajo es una bendición. El pecado es una maldición. Entonces, si Dios te dice a ti: deja lo que estás haciendo, sírveme, te está diciendo: deja el pecado, deja lo que te llama la atención. ¿Por qué? Porque en este mundo nosotros no tenemos nada y sabemos plenamente que vamos de paso, pero Dios te hace un llamado y te dice: yo tengo, San Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero como ahorita se los estoy diciendo, que yo me voy adelante a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Acepta la invitación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Amén.